Sí, sí. Trajo un Muy folder, preparado. una agenda. Nuestro invitado, el doctor Roberto Rosario, que es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Otro bienvenido ahora por la Super 7. Bueno, en primer lugar agradecer, ¿verdad?, que un panel de tan buen nivel, ¿verdad? Ajá. Y de tanto afecto de mi parte, pues me reciba. Qué bueno. Doctor, mire, ayer teníamos aquí a un dirigente de la Fuerza del Pueblo, pero no está de más preguntarle a usted que maneja muchos datos, lo referente al proceso interno. ¿Van a competir realmente por la Secretaría General en Fuerza del Pueblo o va a haber un acuerdo político en ese partido? Ayer nos decía un dirigente que bueno, que se está trabajando, pero no dejó claro si va a haber un acuerdo o si se va a competir por la Secretaría y los demás cargos, porque sé que por la presidencia no se va a competir, porque es un cargo que difícilmente alguien se atreva a salir a lanzar una candidatura contra el profesor Leonel Fernández. Mira, se puede competir en la Fuerza del Pueblo a cualquier cargo, incluyendo la presidencia. Eso no está limitado ni está prohibido. Pero hay un tema al que hemos llegado al que hemos concluido los miembros de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Tenemos que salir lo más rápido posible, sin atropellar los procedimientos del Congreso en el que nos encontramos. Porque el pueblo dominicano requiere que su principal fuerza política opositora se ponga al frente de las demandas, de las necesidades y que le acompañe en los momentos de penuria y de dificultades por lo que está atravesando. Y de alguna manera, cuando estamos inmersos en los procesos internos, no hay por qué negar que eso genera cierta distracción que debe concluir. Por tanto, yo pienso que a más tardar ya a finales del mes de julio o agosto podríamos estar saliendo de todo esto, si no es que antes. Al día de hoy ningún otro compañero ha manifestado interés en competir por la presidencia del partido. Es normal, se considera al presidente Leonel Fernández como el líder natural de la Fuerza del Pueblo y además de eso sigue siendo un activo político importante en la República Dominicana y el Caribe. Sí. Es una persona muy actualizada en todos los aspectos de la vida política y social. Y además de eso, está jugando un rol estelar en la lucha política. Lo que hemos pensado es privilegiar los consensos al interior de la Fuerza del Pueblo. Los consensos a nivel de los cargos de dirección y los consensos a nivel de los organismos de base. Y se está desarrollando en la mayoría de los territorios procesos de unificación para plantear incluso planchas comunes para los órganos de dirección. Y eso incluye también la Secretaría General. Yo diría que se ha estado en un proceso de consulta y pareciera que los diferentes aspirantes han optado por producir ese consenso para que no se haga necesario una competencia natural, sino que nos concentremos en lo principal, que es acompañar al pueblo dominicano. En ese sentido, es lo que se siente, quizá ustedes se han dado cuenta en los últimos días, que vamos caminando juntos hacia la conclusión exitosa del Congreso del partido. Roberto, ¿le fue? ¿Tú qué has sido? Nos estaba buscando el término exacto. ¿Tú qué has sido el propulsor en el país a partir de una normativa regulatoria de lo que tiene que ver con poner en su sitio la migración irregular, histórica, no la migración momentánea, histórica, y que te costara tan caro asumir ese proceso de raíz? ¿Cómo ve lo que está pasando a partir del hecho cierto de que hasta con visos históricos 4 presidentes se reunieran para dar la cara por el país a ese viejo problema que a ti te tocó cargar como una cruz, cual Cirineo? Mira,
El presidente de la Junta Central Electoral, que era el cargo que ocupé por un periodo relativamente largo, primero como presidente de la Cámara Administrativa y después como presidente por 6 años de la Junta, es decir, 10 años en la gestión administrativa de la institución, por mandato es miembro de la ley adjetiva, es miembro del Consejo Nacional de Migración. Y yo, en mi calidad de presidente de la Junta, era miembro del Consejo Nacional de Migración. Y cuando Franklin Almeida era el ministro de Interior y Policía, cuando yo era presidente de la administrativa, participaba en el Consejo Nacional de Migración como invitado. En ese primer periodo que yo estaba como participando en el Consejo Nacional de Migración, nosotros hicimos formalmente una propuesta de plan de regularización y de repatriación de extranjeros en condición irregular. Ese documento fue sometido por nosotros, que lo que buscaba era precisamente empezar a prestarle atención a un problema que en ese momento todavía no había alcanzado los niveles de gravedad que tiene, pero que ya avistaba a que se iba a complicar. Lamentablemente ese plan que nosotros sometimos no fue valorado en su justa dimensión, que implicaba incluso un control biométrico del acceso de los ciudadanos extranjeros a la República Dominicana y la creación de, si se quiere, un sistema de control informatizado sobre la presencia de estos ciudadanos extranjeros irregulares en los lugares de trabajo en el país. ¿Qué ocurrió? Que ocurrió lo que siempre ha ocurrido, que hay un sector económico que definitivamente siempre ha jugado ahí la irregularidad por encima de la defensa de los intereses del país y de la soberanía nacional. Yo no creo que, si nosotros hacemos una revisión histórica, nosotros nos vamos a dar cuenta que todavía hasta el año 2013, 2014, no se puede decir que la migración había logrado colapsar o había creado una crisis en la República Dominicana, porque no lo había creado. Pero ya sí se veía que lo iba a crear. Porque este desborde migratorio siempre ha estado asociado a la falta de estabilidad gubernamental en el hermano país de Haití. Si ustedes revisan, hasta el año, por ejemplo, en el periodo que le tocó a Leonel Fernández, hasta el año 2012, aquí había control migratorio en sentido general, aunque habían personas en condición irregular, pero no había una crisis del nivel que lo tenemos hoy. Y fíjate que ocurrieron fenómenos que propiciaron eso, como el terremoto del año 2010, que a muchos nos preocupó porque creó las bases para que viniera una oleada hacia nosotros, pero no ocurrió porque el gobierno del momento y el pueblo dominicano en sentido general tuvo la inteligencia de, antes de esperar que ellos vinieran aquí, nosotros ir allá. Se les ayudó. Y yo recuerdo que el pueblo dominicano se volcó, no solamente desde el punto de vista oficial, sino privado, llevando camiones, todo tipo de ayuda hacia Haití. Lo que hizo que ellos se concentraran allá y no migraran hacia acá. Y pese a todo eso, se incrementó un poquito más la migración, pero aún así se mantuvo controlado. Yo diría que ahora ya no hay control. Lamentablemente, por una serie de programas que, por las denuncias internacionales que ha habido, es evidente que estaban siendo financiados desde fuera por la USAID y por otras agencias. Aquí en la República Dominicana se ha creado una red de tráfico, de trata de personas, que financia todos los programas, y hay que llamarle así, todos los programas del éxodo haitiano hacia la República Dominicana, y que los estimula. Yo escuchaba, por ejemplo, y escucho con frecuencia a mucha gente, o no mucha gente, alguna gente, que viven criticando que el presidente Leonel Fernández una vez les regaló a Haití, el pueblo dominicano, una universidad. Y yo, sin embargo, lo que lamento es que no les regalara 3 hospitales. Yo lo que lamento es que el pueblo dominicano
no le construyera un hospital de aquel lado, por la entrada de Pedernales, un hospital por la entrada de Elías Piña y otro hospital por la entrada de Dajabón. Y 2 maternidades, agrego yo. No, de maternidad. Sí, pero digo, lo más, y 2 lo maternidades más moderno posible. Que debiéramos propiciarlo, porque ahorramos más construyéndolo de aquel lado que lo que estamos invirtiendo. El problema va a ser que después no va a tener equipo, no va a tener médico. No, porque ahí lo que hay que lograr es el esfuerzo que están haciendo los presidentes, bien podría ser, para lograr con la OEA y los organismos internacionales y países como Francia, es la creación de patronatos para la administración de esos lugares. Y además de eso, ¿por qué no? Para crear un cordón de seguridad alrededor de los mismos, donde funcionen incluso unas milicias, no le digo milicia en el sentido negativo, sino cuerpos de seguridad especializados de seguridad para que no puedan ser, ¿verdad?, atacados por las bandas. Si nosotros lográramos eso, yo le garantizo a ustedes que tendríamos nuestro problema resuelto. O por lo menos no tendríamos la situación que tenemos. El problema que hemos tenido es que los gobiernos dominicanos han cedido más al apetito voraz de un sector económico que piensa más en el mercado de 24 millones de consumidores y en el mercado de unos cientos de miles de ciudadanos extranjeros en condición irregular como obreros o trabajadores en condiciones infrahumanas que les permite a ellos acumular mayor riqueza a costa del pueblo dominicano. Con la gravedad de que esos sectores económicos no solamente se benefician de la explotación de esa mano de obra irregular, pero que además nos genera un problema de soberanía y un problema de estabilidad democrática, ¿por qué no decirlo? Con la gravedad de que esos sectores también terminan siendo financiados con nosotros, porque a muchos le damos una serie de exenciones fiscales y de otras bondades que tiene el pueblo dominicano, pero con esos sectores productivos, pero que no es retribuido por ellos, con una actitud, digamos, de preservación de la patria dominicana. Quería preguntar sobre el tema de la fuerza del pueblo, pero no quiero dejar de aprovechar este tema tan interesante que está sobre el tapete y por la importancia que tiene para el país. Ciertamente a usted le correspondió la titánica tarea de tratar de aplicar aquella ley que vino producto de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y mucho se ha hablado de que fracasó el programa por esto, por aquello, que se tiró mucho dinero a la cañería. Mucho se ha criticado lo que se intentó hacer en ese momento. Y le pregunto a usted, como un actor de primera línea, ¿qué considera que le faltó al plan para concluir? ¿Y qué entiende usted que pudiera hacerse en una quizás nueva reedición del plan de regularización? Porque evidentemente que necesitamos una mano de obra, lo que no necesitamos que sea desbordada como está en la actualidad. ¿Qué corregir? Si es de lugar corregir algo. Mira, por circunstancias de la vida, a mí me tocó jugar un rol protagónico en ese proceso de regularización por varias razones. En primer lugar, fui yo, de mi puño y letra, quien redactó el primer borrador de la ley 169-14. Y la misma fue sometida y entregada al presidente Danilo Medina y se convocó al Consejo Nacional de Migración y en el Consejo Nacional de Migración se acordó darle salida. Alrededor de esa ley se logró lo que el presidente Medina llamaba un consenso nacional. Después yo vi incluso que uno de los principales adversarios de esa ley, el señor Juan Bolívar Díaz, públicamente dijo que sí, que se había logrado un consenso nacional porque todos esos grupos fueron consultados y estuvieron de acuerdo. El tema vino en que a ese proyecto de ley el presidente Medina le agregó un literal que amplió el espectro de las personas que iban a ser originalmente regularizadas, pero se aprobó. Y recuerdo que se me planteó a mí que no me opusiera a ese aspecto, porque yo no estaba de acuerdo, pero se me dijo, si ya se logró un consenso nacional, no se ve bien que el presidente de la Junta sea, ¿verdad?, como la voz disidente. Y yo... ¿Y qué decía el literal? ¿Qué dice? Es la parte del literal que favorecía a personas nacidas aquí, creo que el literal D, por ahí, o algo así. Y
yo no estaba de acuerdo, porque yo estaba de acuerdo con aquellos que ya habíamos ubicado, que era un listado aproximadamente de 55,000 y que nosotros mismos habíamos publicado, pero ese literal abrió las puertas a un grupo mayor. Pero bien, a la Junta Central Electoral le tocó cargar pesado, no solo por eso, sino porque a través del amigo Monchi Fadur, el gobierno del momento, le pidió a la Junta Central Electoral que facilitara su plataforma tecnológica, que facilitara a sus técnicos y sus equipos, con el compromiso de que el gobierno iba posteriormente a restituir los gastos en que la Junta incurriera para la implementación del plan de regularización, porque cuando se anunció que se iba a hacer el plan de regularización, no sé si ustedes sabían, ellos no habían comprado ni una computadora. Y 3 días antes, el país entero esperando el plan. Y el amigo Monchi me llama, Roberto, pero nosotros di que tenemos esto, pero no tenemos nada. ¿Con qué? Y me digo, ajá, ¿y en qué tú nos puedes ayudar? Nosotros queremos que tú nos ayudes en eso. Entonces nosotros dijimos, no, está bien, te vamos a ayudar, y nosotros le facilitamos los técnicos, le facilitamos le facilitamos un centro de cómputo, le facilitamos las máquinas cartahuellas, las máquinas de fotografía, y todo lo que tenía que ver con el funcionamiento en el interior. No me pagaron los recursos. Entonces eso trajo como consecuencia eso, más una auditoría que me obligó a hacer el Tribunal Constitucional, que cuando yo terminara mi gestión tuviera un déficit acumulado que generó que acabaran conmigo, porque yo tenía un déficit, pero nadie se recordó que nadie recordó de dónde venía el déficit. De dónde venía el déficit, ¿verdad? Que fue por un cubo que me hicieron con relación usted también lo cubriaron. Con relación a la ejecución de la sentencia 168.13 y al plan de regularización. Mira, se puede decir que fracasó. Yo no diría que fracasó. Yo diría que los que podían ser favorecidos por ese plan fueron favorecidos. El problema que tiene y al que yo le atribuyo las dificultades mayores, tiene que ver con que el haitiano que está en la República Dominicana, aunque tenga papeles, no quiere decir que tiene papeles. En ese momento, cuando ese plan se inició, la OEA, y si ustedes entran a la página web de la OEA, verán que para esos años la OEA ya había empezado un plan de documentación de extranjeros y habían logrado darle documentos de identidad a aproximadamente 6 o 7 millones de ciudadanos haitianos. Pero tú venías aquí y ninguno tenía documentos, y allá tenían 7 millones de personas documentadas. Ese plan ahora mismo se reactivó, y hace todavía como 3 meses ya ellos anunciaron, la OEA, que el plan lleva más de 5 millones que están documentando. Incluso contrataron, perdóname Roberto, contrataron una empresa que ha estado trabajando con los datos biométricos, sí, y ha tenido dificultad, entre otras cosas, porque han habido muchas falsificaciones internamente de ellos mismos. Pero el problema fundamental es que en la mentalidad de ellos, cuando ellos cruzan la frontera, ellos prefieren estar indocumentados, porque es el mecanismo que les permite acceder mediante diversas fórmulas, algunas no legales, a la nacionalidad dominicana. Pero en términos reales, es difícil que tú lo encuentres a uno de ellos que te diga que mira, yo tengo mi documento haitiano. A eso se agrega el hecho. Aún lo tengan. A eso se agrega el hecho de que el consulado de Haití, los consulados de Haití en la República Dominicana no colaboran. Doctor, pero perdón, ¿eso le trae más dificultades a ellos, ocultarlo? No, porque el propósito fundamental de ellos es el dominicano. Exacto. El propósito fundamental de ellos no es tener un documento que diga que son haitianos. El propósito fundamental de ellos es el dominicano. Que es una diferencia muy grande entre la migración dominicana y la migración haitiana. El dominicano que se va a Estados Unidos no quiere seguir siendo dominicano, quiere estar aquí en sentido general. Y lo que vive es soñando cuando... Quiere conseguir dinero para buscarse, para comprar su casita aquí. Quiere conseguir dinero para, no solamente Estados Unidos, el que va a Italia, el que va a España. Sí. El dominicano que migra quiere volver a su patria. Ellos no, ellos lo que quieren es ser dominicanos. Y tiene que ver mucho con los niveles
de desarrollo que ha logrado el pueblo de Haití. Porque ellos se sienten que allá no necesariamente tienen el nivel de vida que debieran tener y las posibilidades de ejercicio de los derechos ciudadanos que pueden ejercer aquí, aún siendo extranjeros. Entonces, ¿qué pasa? Que para ellos eso es fundamental porque además, en su lógica, ellos sienten que somos lo mismo. Fíjense que el Vaticano pone una denuncia y habla de un mismo pueblo. O sea, para ellos nosotros somos un mismo pueblo. Y nos ven así y no se dan cuenta que no es real porque tenemos diferencias importantes desde el punto de vista cultural, idiomática y en todos los sentidos, religiosa y de todas partes, que nos hace ser un pueblo diferente. Doctor,